Pues si os parece vamos a comenzar. Como vemos, pues vamos a tener las consecuencias lógicas que luego haré referencia de la temperatura del aire acondicionado, cosa que ya se nota en la sala, y además de la luz. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que cumplir las normativas que se han establecido. Pues nada, buena vesprada, buenas tardes, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, senador por Valencia del Grupo Popular, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, secretaria autonómica de Economía Sostenible, directora general de Universidades, comandante militar de Castellón y Valencia, comisario jefe de la Policía Local, diputados autonómicos, concejales autonómicos, miembros del Cuerpo Consular, presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana. Además, quisiera saludar expresamente esta tarde al presidente de la Comunidad Masortí de Valencia y al presidente y vicepresidente de la Asociación Amistad Comunitat Valenciana e Israel. Demás representantes de la sociedad civil, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva temporada de actividades en el club con una ilusión fortalecida y con el propósito de continuar tratando temas actuales de la mano de notables y significativos conferenciantes. Precisamente en estos momentos que se prevén inciertos para todos nosotros. Por ello es una satisfacción comenzar con la intervención de tan alto nivel como lo es de la embajadora de Israel en España, Rodika Radian Gordon. En el nombre del Club de Encuentro quiero darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado en esta tu visita a Valencia pues nuestra invitación. Como sabes, embajadora, nosotros llevamos casi 40 años trabajando en el club para propiciar el encuentro y el diálogo y generar un espacio de escucha activa y de reflexión serena. Es evidente que las relaciones entre los países pues, tienen sus matices específicos, pero no cabe duda de que un conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo pues, hace que se puedan tender fructíferos puentes, como sucede entre nuestros países en los que mantienen importantes relaciones en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico y en el ámbito cultural. Nosotros estamos viviendo en primera persona y hasta lo que conocemos como ciudadanos las consecuencias de la complejidad del panorama internacional. Y en este contexto, una de las cuestiones que adquiere mayor relevancia es la que se refiere a la seguridad global por la amenaza nuclear. Y de ahí pues, la importancia y un poco la generación de expectativas, ¿no? Como ciudadanos, de esa reanudación de las negociaciones del Convenio Nuclear de Viena del año 2015. En fin, veremos, para nosotros, embajadora, como ciudadanos, pues todo casi son expectativas, ¿no? Estamos esperando a ver qué va a pasar, ¿no? No me cabe tampoco ninguna duda de que tu intervención de hoy, embajadora, sobre la política exterior de Israel y las alianzas para la paz nos va a permitir que tengamos un mejor y mayor conocimiento de las circunstancias y de que podamos tener nuestra propia perspectiva en cuanto a la relevancia y el protagonismo que en este panorama geopolítico internacional tiene el país que representas. La embajadora es sobradamente conocida como corresponde, pero no obstante, ello no me exime de la cortesía de comunicaros, ¿no? Algunos de sus datos. Ella es embajadora de Israel en nuestro país desde septiembre del 2019. Nació en Rumanía, es bióloga de formación, doctora en bioquímica por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y aunque ella ha expresado en algunas de las entrevistas que he tenido el placer de leer,
pues que accedió a la carrera diplomática en 1991 por circunstancias y por azar. Lo bien cierto es que basta un breve repaso a lo que es su trayectoria formativa y destinos como para darse cuenta de la solvencia de esa carrera diplomática. Y así, ella tiene un máster en estudios de seguridad nacional en la Universidad de Haifa. Además, asistió al programa Senior Westnet Leaders en la Universidad de Harvard Kennedy School. Fue segunda secretaria de la Embajada de Israel en Varsovia, primera secretaria de la misión israelí ante las comunidades europeas, consejera del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, directora del Departamento de Aspectos Económicos y Estratégicos del Centro de Investigación Política, embajadora en Rumanía, directora del Departamento de Control de Armas de la División de Asuntos Estratégicos, embajadora en México y finalmente, entre los años 2016 y 2019, fue directora general de Asuntos Europeos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que, como podréis imaginar, pues tiene un profundo y amplio conocimiento de lo que son las relaciones de su país con Europa. Y nada más, embajadora, es un placer tenerte con nosotros y cuando tú quieras tienes la palabra. Pues, Presidenta Amparo, muchísimas gracias por tu muy generosa introducción y para mí es un verdadero placer estar esta tarde con todos ustedes. Es un público pues para mí idóneo. Muchas gracias por invitarme. Pues no voy a perder mucho tiempo porque sé que el tiempo es limitado y la verdad es que hay muchas cosas que quise tocar y comentar y quizá parte de las cosas luego podemos hacerlas en una sesión de cuestiones y respuestas. Espero limitarme en el tiempo que tengo y vamos a empezar. Por aquí, ¿verdad? Sí. Pues no voy a ser muy modesta y creo que todos vamos a estar de acuerdo que Israel es un poder regional importante en el Oriente Medio. Pues como sabéis, el Oriente Medio nunca ha sido muy estable y estos días, por supuesto, que el Oriente Medio también está afectado por todo lo que pasa en el mundo, por todos los cambios geoestratégicos que estamos viviendo. Pero si tengo que explicar muy brevemente qué es Israel, diría que primero que nada una democracia con relaciones especiales con Estados Unidos desde siempre y por supuesto por el pasado muy turbulento del pueblo judío. También con Alemania hay unas relaciones muy especiales y estrechas. Compartimos valores comunes con otras democracias como Estado de Derecho, historia común, cultura compartida, etc. Tenemos estrechos lazos muy especiales con las comunidades judías alrededor del mundo. Las comunidades siempre forman vínculos muy importantes
entre Israel y los países respectivos, y siempre tenemos también el bienestar de las comunidades en nuestros objetivos, por supuesto en lugares en donde las comunidades pueden ser amenazadas, sea por gobiernos o sea por sociedades o cualquier cosa. El hecho de que somos una economía abierta al mundo ha sido muy, muy importante, especialmente en los años, o hasta los años 80 y 90, todavía con el mundo bipolar, y Israel sin lazos con sus vecinos directos. Israel siempre ha tenido una mentalidad, digamos, de una isla, y por eso la economía abierta ha sido algo muy, muy importante en la búsqueda de tener lazos, de desarrollarnos y de pues estrechar las fronteras, si queréis. Y quiero también subrayar el realismo político de Israel, porque creo que este punto es especialmente muy, muy relevante hablando con un público español, que España en las últimas décadas, desde que está entregada en la Unión Europea, tiene una filosofía de multilateralismo y de políticas comunales. Y nosotros, como un país que tenemos otros vecinos, otro ambiente, estamos muy conscientes de que en el Oriente Medio, en nuestra vecindad, es el realismo político quien reina, si queréis. Pues, por supuesto, en medio de cambios geoestratégicos y de paradigmas, y lo más, uno de los elementos uno de los cambios mayores que vemos en nuestra vecindad es que la filosofía de la Guerra Fría, que fue juego de suma cero, es decir, que si yo gano, tú pierdes, o si tú ganas, yo pierdo, ha cambiado. Ha cambiado, y ahora tenemos con muchos de nuestros vecinos y por supuesto después de tener relaciones diplomáticas con Egipto, con Jordania y ahora con los países de los acuerdos de Abraham, estamos viendo que muchos de estos países y otros países que todavía no han forjado relaciones formales con Israel, ven que se puede llegar a una situación en que todos ganamos. Y aquí entra en juego también las nociones de poder duro y poder blando que tiene cada país, y voy a centrarme en aspectos de nuestro poder duro y luego de nuestro poder blando. Pero ahora estamos viviendo también en un mundo con sanciones económicas que por el momento creo que estando en la mitad de las acciones todavía no podemos analizar hasta el fin
qué van a ser las sanciones económicas, pero es cierto que ya la guerra en Ucrania muestra y creo que es uno de los elementos que muestran que es una guerra diferente de las guerras clásicas que hemos tenido en el siglo XX, porque también las sanciones es una herramienta que se está usando y que puede tener consecuencias muy duras al largo plazo, que todavía no las estamos viendo, pero por cierto llegarán en cuanto a Rusia en este caso. Estamos viendo también que las sanciones han sido una herramienta en tratar las relaciones con Irán, y allá también hay que pensar si ha sido una herramienta bastante fuerte o no bastante fuerte. Es algo que tenemos que analizar más y que se quede también como una consideración en el mundo cambiante que vivimos. Y también este concepto de autosuficiencia versus multilateralismo. Autosuficiencia en el sentido de que quizás no es bien dicho autosuficiencia, sino autodefensa, si queréis, o contar con mí mismo, conmigo, o tener alianzas y confiar en la alianza. Creo que es una pregunta que todos en el Oriente Medio nos ponemos. Israel o la historia de Israel ha mostrado que mejor contar con nuestras fuerzas, con nuestra propia defensa, y aunque sí queremos y forjamos alianzas con otros países, al fin es el país soberano que puede decidir y que puede actuar muy rápidamente para defender y para dar seguridad a sus ciudadanos. Pues creo que la gran mayoría conoce la geografía de Israel, pero siempre es bien recordar dónde estamos en el mapa y cuáles son nuestros vecinos, y que es un país de tamaños bastante pequeños, 21.000 o 22.000 kilómetros cuadrados. La población hoy día de Israel es de 9,5 millones de israelíes, de ciudadanos. 74% de ellos, alrededor de 7 millones, son judíos. 21% de árabes, que son 2 millones. Y 5% que son la gran mayoría cristianos, parte de ellos parejas de judíos, parte de ellos no. Tenemos 28% de la población que son jóvenes hasta 14 años, y es decir que Israel es uno de los países con una población más joven, por cierto, en los países desarrollados, y con una población de 12% de gente de 65 años o más, es decir, un país bastante joven. Si seguimos con la situación en el Oriente Medio, pues aquí quiero dedicar algunas palabras a la lucha por la influencia en el Oriente Medio, y aquí podemos ver la influencia iraní
sobre nuestra vecindad, con ya matices muy fuertes en Irak, influencia muy fuerte en Irak, con un esfuerzo muy grande de to entrench, entrechazar, creo que pues es una palabra que no puedo pronunciar, perdón, en español, en Siria, con una presencia a través de agrupaciones proxies, sea chiitas, sea de otros, pero que están cerca de Siria, y por supuesto con el Hezbollah, que es una organización terrorista chiita que de hecho controla a Líbano. Y la idea es de tener un eje directo que también pueda llevarla hasta el Mediterráneo. Y por el otro lado, en la península árabe, con la presencia en Yemen a través de los hutis yemenitas, que también son proxies. Y todo esto antes de conseguir las capacidades nucleares, solamente a través de la influencia creciente de Irán en el Oriente Medio. Por supuesto, los países árabes miran al Oriente Medio y ven algunas entidades que no son, parte de ellas son musulmanas, pero no árabes, como Irán o como Turquía. Y Irán, por cierto, está amenazando también a la posibilidad de los países del Golfo de proyectar sus capacidades, su poder. Y en este sentido creo que Israel tiene aliados en muchos de los países del Golfo en el esfuerzo de confrontar a Irán y limitar sus deseos expansionistas. Si miramos a los ejes ideológicos en el Oriente Medio y la lucha por la influencia, podemos hablar de un eje sunita pragmático moderado que es en nuestro interés de alinearnos con este eje, y que consista de países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Turquía, ahora en el último año que ha cambiado otra vez de posición, Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Marruecos, aunque está en el Magreb. Estamos hablando del eje sunita de los hermanos musulmanes, que incluye a Qatar, aunque Qatar en los últimos meses también se ha convertido un poco más en un país pragmático, en el sentido que Qatar junto con Egipto han sido muy eficaces en ayudarnos a contener el conflicto ahora con el yihad islámico en la Franja de Gaza. Egipto en general en los últimos años ayuda mucho en contener la situación en la Franja de Gaza, y es un elemento muy positivo. Hamas, aunque es sunita, tiene más y más lazos con Irán.
Y esto también pues lleva a... pues esto también aumenta la tensión en el Oriente Medio. Y luego tenemos el eje chiita radical, liderado por Irán, con los Houthis, con Hezbollah, en Gaza el Jihad Islámico, y en el último conflicto hemos visto la influencia directa de Irán, porque el líder del Jihad Islámico, de hecho, estaba en Teherán en tiempo que el último rondo de violencia erupció en la franja. Y luego, por supuesto, las organizaciones del Jihad global como ISIS y Al-Qaeda. Y todo eso, por supuesto, hace que el Oriente Medio sea tan inestable y tan... con cambios tan grandes. En los últimos años, la lucha de Israel por esta situación y por la influencia creciente de Irán en nuestra vecindad es algo que nosotros llamamos operaciones en tiempo de alto de fuego. Es decir, que aparte de los rondos de violencia que vemos con la Franja de Gaza, no tenemos un choque directo con Irán, pero muchas cosas pasan en Siria, porque los iraníes están tratando de transferir no solamente equipaje, sino también know-how y misiles de muy alto y preciso alcance y otros elementos que pueden llegar a atacar Israel, como ¿cómo se llaman? Los UAV, los drones, sí, gracias. Los drones que ahora estamos viendo en manos de Hezbollah, tratando de abrir más fronteras con Israel, sea a través de Siria, sea a través de Líbano con Hezbollah, y que ahora está tratando de amenazar los yacimientos de gas que pertenecen a Israel en el Mediterráneo. Entonces, esta es la meta de nuestras operaciones en Siria, por ejemplo. Pero además tenemos a Rusia como vecino en Siria desde septiembre de 2015. Y para que esté posible de tener estas operaciones hay que tener un mecanismo muy bien arreglado de lo que nosotros llamamos la desconflicción o eliminación de los fundamentos de conflicto con Rusia. Y este ha sido también un elemento muy importante que puede explicar la posición de Israel en la guerra ahora con Ucrania, porque nosotros tenemos en cuenta este elemento de que Rusia está un vecino que tenemos que convivir con ello. Tenemos muchos israelíes de origen ruso y ucraniano,
y tenemos dos comunidades bastante grandes todavía de judíos, ambos en Rusia y en Ucrania. A pesar de todo esto, o teniendo en cuenta todo esto, sí que tuvimos algunas declaraciones muy claras y muy fuertes por parte de nuestros líderes en cuanto pues la identificación con la parte ucraniana. Hemos mandado un hospital de teatro, creo que se llama, a Kiev en los primeros meses de la lucha. Hemos recibido a algunos miles de ucranianos que quisieron llegar a Israel. Y como muchos de los países del Oriente Medio, tratamos de mantenernos entre ambos lados, no olvidando dónde es nuestro corazón, digamos. Los acuerdos de Abraham es quizá el evento más importante que ha pasado en el Oriente Medio en los últimos 2 años, y ahora vemos los frutos de estos acuerdos, porque de hecho lo que está en la base de estos acuerdos es, por un lado, el poder duro de Israel, pero también el poder blando, es decir, la fortaleza de la economía israelí, los logros tecnológicos de Israel, que han convertido a Israel en un país muy, muy atractivo para los vecinos. Nuestros vecinos ven muy bien lo que está pasando en Israel, ven las ventajas que tenemos del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico que hemos vivido, y eso ha sido un motor de interés para nuestros vecinos. Y podemos también ver estos elementos de interés como, si queréis, que ellos cementan las relaciones con nuestros nuevos socios. Es decir, creen más y más intereses en común para ambos lados, y eso de hecho asegura una estabilidad más grande en la vecindad, y con un cambio de paradigma que se ve ahora al conflicto israelí-árabe no como un conflicto de quién tiene razón o cuál es la narrativa que tiene que ganar, sino que tenemos que crear una situación en donde todos ganan. Y pues la esperanza israelí es también que este ámbito también contribuya a condiciones que ahora no las tenemos, pero quizá que vamos a tenerlas por ambos lados, Israel y los palestinos, para regresar a negociar. Porque nosotros no creemos en una solución unilateral, sino que la solución en el conflicto israelí-palestino tiene que llegar de un punto de negociación, porque creo que ambos lados tenemos mucha razón en querer estar en donde estamos. Y por supuesto que tendremos que llegar a un entendimiento,
pero el momento es muy, muy difícil porque ni en la parte israelí ni en la parte palestina hay ahora la posibilidad política de llegar a decisiones, digamos, que van a costar de ambos lados, porque hay que pagar para llegar a un entendimiento de ambos lados. En la parte palestina tenemos un liderazgo con un líder que ya desde años no ha llamado o ha llamado y ha cancelado elecciones, tiene una edad muy avanzada y no se sabe quién llegará mañana. De la parte israelí en los últimos años, desafortunadamente, sabéis muy bien que tenemos una política interna muy inestable y vamos al quinto rondo de elecciones en 2 meses y no sabemos si va a ser el último, ojalá sí. Creo que la gente en Israel ya está muy cansada de las elecciones. Pero vamos a ver. De todos modos, otro punto que sí quise hacer es de las alianzas regionales no formales y cómo llego aquí para empujar, sí. 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 Pues quiero tocar este botón. ¿Cómo lo hago? Ah. Hay que abrir este. No, hay que... Sí, es este. Pues... No. Sí. ¿Dónde es? Pues no importa. Voy a buscarlo. Pantalla completa, hacerlo en pantalla completa. Sí, ya. Ok, y ahora. Ok, eso es. Pues quise hablar un poquito sobre las varias geometrías de alianzas no formales y esta es una de ellas, las relaciones que tenemos con Chipre y con Grecia. Que desde hace algunos años tienen diferentes formatos con muchos de los países en el Oriente Medio, de 2 que son Grecia y Chipre, más 1 que puede ser Israel o Jordania o Egipto, o 2 más 2 o otras formas. Y también una de estas formas es lo que estamos viendo en la parte baja a la izquierda de la pantalla, que es el Eastern Mediterranean Gas Forum, creado por Egipto, que tiene a Egipto, a Jordania, a los palestinos, a Israel, a Grecia, a Chipre, a Italia, que todos son socios que los interesa los yacimientos de gas en la parte del este del Mediterráneo. Y las novedades de las últimas semanas son que Israel está negociando indirectamente a través de una mediación de Estados Unidos con Líbano, la frontera en el Mediterráneo para establecer la parte de los yacimientos de gas que pertenecen a Líbano y las que pertenecen a Israel para que no
tengamos conflictos y para que todos puedan aprovechar estos yacimientos de gas. Y aquí también un punto de reflexión para España, porque creo que también España quizá puede pensar en aportaciones a este tema de gas en la parte oriental del Mediterráneo a través de la Unión Europea, como hace, por ejemplo, Italia y como Grecia y Chipre, que obviamente son mucho más cercanos, pero creo que también España tiene mucho que ver con este tema y nos gustaría que esté quizá parte de esta geometría. Y pues otra alianza que quise señalar, que se ha formado durante la visita del presidente Biden en el Oriente Medio hace poco, es lo que llamamos el I2, U2. I son Israel e India, U son Estados Unidos y Emiratos Unidos, que han formado un foro que está muy interesado en energías renovables, en seguridad alimentaria y otros problemas que ahora surgen y son muy relevantes para todo el mundo. Bueno, veo que ahora quiero dedicar más al poder blando, que vino desarrollándose desde los años 80 en Israel. Y en la base de estos, del construir el poder blando han sido los cambios estratégicos del fin de la Guerra Fría, con acuerdos de paz con Egipto y Jordania, con una ola muy grande de inmigrantes de la ex URSS, con acuerdos importantes que hemos tenido con ambos, la Unión Europea y Estados Unidos, acuerdos de libre comercio que ha abierto el mundo. En este entonces, en los años 80, Israel fue uno de los muy pocos países que tuvo acuerdos de libre comercio, ambos con Estados Unidos y con la Unión, que no era Unión, sino la Comunidad Europea o las comunidades europeas. Y las relaciones desde entonces con Europa se han desarrollado mucho a través de acuerdos de asociación que hemos tenido con la Unión, que es nuestro socio principal económico. Solamente para mostrar un poco, podéis ver que la Unión Europea es alrededor de 33% de nuestro comercio en exporte e importe aún más, y de hecho el balance económico negativo que tenemos es a través del importe muy grande que hacemos de la Unión Europea. Y bueno, como ha desarrollado a lo largo de los años, y pues esto ya ha sido, así que ya regresamos, no aquí, sino aquí. Sí. Y pues en los últimos años hemos firmado también el acuerdo de Open Skies con Europa, que nos ha acercado al mundo aún más. Y otro acuerdo
muy, muy importante para nosotros es el acuerdo de los programas marco de investigación y desarrollo, Horizon Europe, que nos han permitido acceder a los fondos europeos de investigación y desarrollo. Y luego voy a elaborar un poco más sobre esto porque es un elemento muy, muy importante también para España. Además, Israel ha tenido una inversión muy importante en la industria militar que por supuesto, luego invenciones que vemos en el ámbito militar pasan al ámbito ¿cómo se dice? Comercial, civil. Gracias. Y esto, pues todo esto del doble uso que es importante. Y lo más importante es la inversión en capital humano. Y lo vamos a ver en el siguiente diapositivo, cómo la inversión en capital humano y todo eso han llevado a que la innovación y la alta tecnología estén o sean el motor del crecimiento económico israelí. Porque si miramos ahora los indicadores macroeconómicos de Israel, quiero concentrarme un poco en la inversión en investigación y desarrollo civil, que es muy impresionante. En los últimos años, pues en los años 90 estuvimos en alrededor de 4,5% del PIB que estaba inversado en investigación y desarrollo civil, y hoy día, por la presencia de muchos multinacionales que tenemos ahora en Israel, que ellos han elegido Israel como un centro de investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo civil ha crecido aún más y ha llegado hasta 5.1 del PIB en 2019 y 5,4% en 2020, que son los últimos datos que tenemos. Y pues el sector de alta tecnología es alrededor de 17% del PIB israelí y emplea alrededor de 10-12% de los empleados israelíes. Está responsable por más de 50% de las exportaciones industriales y 34% de las exportaciones en total. Entonces es de verdad el sector que mueva a la economía israelí, y por eso tenemos la posibilidad de ser tan estables con un crecimiento, con una inflación aunque ha crecido como por todos lados, no ha crecido tanto, y pues el crecimiento que hemos visto en los últimos 3 meses ha sido de 6,8%, que es espectacular. Aunque vemos que hay también, pues estos son las inversiones en la alta tecnología de Israel. Pero aquí se puede ver, si vamos del cuarto al cuarto, podemos ver que en 22 ya hay una baja,
por supuesto, por la situación económica, por la guerra en Ucrania, pero el motor sigue siendo muy, muy fuerte en Israel. Bueno, muy brevemente, los efectos de la pandemia han sido tales, pero la economía israelí se ha mostrado muy inmune frente a la pandemia y pues por supuesto que ahora tenemos el choque de la guerra en Ucrania, pero la economía sigue siendo bastante fuerte. Pues llegamos casi al final. En los últimos minutos quiero hablar un poquito sobre la necesidad que tenemos de construir nuestra agenda bilateral con España. Tenemos en general un diálogo político a alto nivel, muy bueno. Pues tenemos pendiente la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Israel, que esperamos esté en los próximos meses. Tenemos pues relaciones muy amicales entre el rey y el presidente de Israel, que es nuestro ciudadano número 1, y aunque la presidencia en Israel es una función representable, sí que puede jugar un rol importante, como por ejemplo en la mejora de el mejoramiento de las relaciones entre Israel y Turquía. El presidente israelí jugó un papel muy importante y lo juega en diferentes situaciones, y también es él que mantiene las relaciones con el rey, que está muy apreciado en Israel y siempre lo ha sido también con el presidente anterior. Pues economía e innovación, que es parte de las razones que estamos ahora en Valencia, porque sí queremos desarrollar este ámbito. Y aquí, solamente para mostrar los datos económicos que tenemos entre Israel y España, es nuestro socio, nuestro cuarto socio dentro de la Unión Europea. Pues ahora esperamos tener más intercambios en tecnologías puntera, cooperación científica, comercial, industrial, y esperemos también ser parte de los fondos europeos de la Next Generation EU, con proyectos en común. Tenemos la cultura, que es un vínculo muy potente siempre entre países, y tenemos un proyecto bandera de la embajada, que es un proyecto de educación para empujar y para animar especialmente a chicas, pero no solamente a chicas, que vayan a estudios de ciencias y tecnologías a través de un proyecto en espacio con nanosatélites, que está liderado por dos científicas israelíes,
que lo hemos empezado con un colegio en Madrid, un colegio público en Madrid, y ahora lo estamos empezando también en la región de Barcelona, en 12 ayuntamientos, en Matamorró y en Viladecans. Y bueno, aquí en Valencia hemos tenido encuentros con las autoridades locales, la Asociación de Amistad nos ha ayudado mucho en organizar esta Semana de Israel con muchas actividades en diferentes ámbitos. Incluso vamos a tener algunos actos culturales en la segunda mitad de la semana. Esperamos fortalecer los lazos académicos también con universidades aquí. Esperamos tener delegaciones de Valencia visitando a Israel y en general sabemos que Valencia es uno de los hubs más importantes en España y nos interesa mucho no solamente las relaciones al nivel gubernamental, sino al nivel local también. Pues muchas gracias. Gracias a ti, embajadora, por esta extensa explicación que nos, como decía al principio, consideraba que nos haría tener un mayor conocimiento de las circunstancias, y creo que en eso coincidirán todos los asistentes que así ha sido. Hablaba de complejidad al hablar del panorama internacional, pero evidentemente me quedaba corta viendo no solamente esa complejidad del panorama internacional, sino de cada uno de los países, en este caso del que tú representas. Vamos a abrir un turno de preguntas, como es habitual. Y si hay alguna pregunta para la embajadora. Sí. Tomás Vázquez, tiene la palabra. No se te oye. A ver. ¿Ahora? Buenas tardes. No. Ahora sí, a la tercera va la vencida. Muchas gracias, señora embajadora, por su exposición, que me ha parecido muy interesante. Simplemente una pregunta. Ha mencionado usted la relación especial que tiene Israel con Ucrania y con Rusia, y ha dicho que Israel se ha pronunciado claramente a favor de Ucrania en esta guerra que existe actualmente entre ambos países. Pero... En voz de nuestro ministro de Exteriores. Sí, pero ha sido puramente verbal, porque no ha habido ningún apoyo militar a Ucrania, ¿o sí que lo ha habido? Pues, como expliqué, por la situación compleja que tenemos y la complejidad de nuestra vecindad, no ha sido ayuda militar a Ucrania. No, pero sí que hemos mandado mucha ayuda humanitaria. Pues vamos a empezar por Empar. Bueno, yo también felicitar la intervención porque evidentemente es muy interesante y me gustaría que, si es posible, profundizara un poquito más en el tema de la energía y en cómo, de alguna manera, o sea, he entendido esas relaciones informales, ¿no? Esas alianzas informales en las que ha hecho referencia, e incluso si tendría que ser a nivel de Estado, si hay alguna cooperación que se considera que se puede establecer también a nivel de región, etc. Pues el tema de energía creo que ahora tiene más relevancia por la situación, pero con los yacimientos que ya tenemos, no solamente nosotros, sino muchos de los países de la vecindad, el pensamiento
que hemos empezado a desarrollar con Grecia y con Chipre fue de ver la feasibilidad de tener un ducto desde nuestra región, desde nuestros yacimientos hacia Europa a través de Chipre y Grecia, y allá es donde Italia también ha sido parte de este feasibility study para ver la posibilidad. Hay diferentes posibilidades. Lo cierto es que hay bastante gas en los yacimientos israelíes para asegurar nuestras necesidades, que no son tan grandes, pero también las de nuestros vecinos. Y de hecho, también hemos ofrecido este gas a Jordania, a Egipto, que tiene sus yacimientos, pero todavía no bien explotados, y lo que tuvieron de otras maneras de, ¿cómo se dice? Oil, neft. De petróleo ya lo han extinguido. Todo eso ayuda en las relaciones diplomáticas con Egipto, con Jordania, también con los palestinos. Con los palestinos no es que tenemos relaciones de paz, pero hay intercambio y hay comercio con la autoridad palestina y todo esto. Los países del Golfo también se juntan a este foro no formal que dije que se formó con una iniciativa egipcia que no se concreta todavía ni en viaductos ni en, por ejemplo, una de las ideas que sé que se estaba considerando hace algunos años fue un LNG portable, creo, en el Mediterráneo que tiene Egipto. Entonces, se está pensando de diferentes formas de colaboración entre los países de la región para maximizar los yacimientos que tenemos. Por supuesto que Turquía también está muy interesada en lo que pasa, pero hay que ver todas estas relaciones con Turquía que son muy delicadas, y tenemos que tener una estabilidad para poder exportar este gas. Pero ahora, como el problema se hace mucho más urgente, yo no estoy consciente de todas las negociaciones que se hacen, pero estoy segura que el tema se hace mucho más relevante ahora. Y en ese sentido dije lo que dije sobre la relación con Líbano, porque para Líbano también es muy importante, y quizá que eso puede hacer la diferencia entre un país casi fallado y un país que tenga algo de seguridad económica con los yacimientos. Por eso es tan importante establecer una frontera estable, una frontera
marítima estable entre Israel y Líbano. No sé si contesté la pregunta. Sí. Buenas tardes. Me uno a las felicitaciones y voy directamente a la pregunta. Teniendo aquí, pues lógicamente, a alguien que mejor que nadie representa y sabe las relaciones de España e Israel, la diapositiva anterior, pues como creo que al final está un poco con prisa, me gustaría que profundizase en la medida de lo posible en las relaciones con España, sobre todo aquellas cosas que cree que deberían mejorarse. Ya sé que en cultura, supongo que en materia tecnológica pues también habrá una gran relación, espero que en materia de ciberseguridad, que deberíamos aprender mucho, pero desde su perspectiva, ¿qué cree que sería mejorable y en qué podría profundizarse más las relaciones entre España e Israel? Gracias. Pues creo que de verdad estamos en un momento oportuno porque de ambos lados vemos que podríamos hacer mucho más. Aunque los israelíes siempre miramos hacia Estados Unidos primero que nada, también la Unión Europea para nosotros es pues una entidad muy importante y dentro de eso las relaciones bilaterales con los socios de la Unión. Y el hecho de que Israel es parte de los programas de investigación y desarrollo europeos muestra mucho. Ahora, en la actualidad creo que primero la atmósfera político ha cambiado mucho, se ha mejorado entre Israel y España. España creo que está en una etapa de más entendimiento de la posibilidad de desarrollar las relaciones. Israelíes que vienen a visitar siempre están sorprendidos de ver el nivel de España en muchos ámbitos. Y hace poco tuvimos uno de nuestros mayores expertos en ciberseguridad, por ejemplo, y él me comentó que pues estaba sorprendido de que hay muchas oportunidades y que nosotros también podemos pues aprender mucho de estos lazos. Y ahora la intención de la embajada es trabajar más estos lazos. Tratar de tener una estrategia más larga con el gobierno español para identificar los temas que son más de prioridad para España en las relaciones con Israel y reflejar o también pensar un poco qué nos interesaría más de España. Para dar un ejemplo, puede ser el mercado económico y cómo España arregla el mercado de energía eléctrica, por ejemplo, que para nosotros pues no tenemos bastante conocimiento o no tenemos el conocimiento que tiene España en eso. Creo que todo lo de los cambios climáticos, que es un problema en común, tenemos soluciones que no son iguales y podemos hacer un intercambio muy interesante, pero hay que verlo,
ponderarlo más y identificar exactamente lo que podemos hacer para empezar y luego desarrollar. Como un ejemplo, toda esta tecnología de alimentación a través de, no sé, de células que se puede crecer en el laboratorio, pero que luego se puede convertir en una alimentación muy saludable y muy abundante, que me parece que también España tiene mucho que decir en este tema y puede ser un cambio interesante. O la energía renovable, que estoy segura que España tiene soluciones que no son iguales a las soluciones que tenemos nosotros. Y entonces es otro tema importante de intercambio. Pero tenemos que pensarlo y tenemos que buscar las oportunidades. También a través, yo creo, de investigadores que ya tienen lazos con investigadores israelíes que pueden hacer proyectos comunes dentro del ámbito europeo con otros socios. Son lazos muy importantes que hay que desarrollar más. Y pues, no sé, el tema de salud, ahora después de la pandemia, todas las lecciones que podemos aprender de cómo cada uno ha manejado la pandemia que hemos hecho. Y entonces, por allá vamos. Gracias, embajadora. Termino pronto. Ya que tengo la ocasión de hablar con un miembro profesional del diplomático israelí y sabiendo que Israel ahora el problema principal que tiene es la confrontación con Irán y el desarrollo de tecnología nuclear por Irán, me sorprende que Israel no sea firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, igual que Noruega, India, Pakistán, Sudán del Sur, y se cayó, aunque lo firmó inicialmente Corea del Norte. Entonces me gustaría que me explicara un poquito por qué no es firmante y especular un poquito sobre si algún día puede ser firmante. Pues el tema nuclear es complicado porque como vivimos en un ambiente muy inestable, en donde acuerdos no siempre han sido respetados. Israel es un país que respeta los acuerdos que firma. Sus vecinos, pues parte de ellos esperamos que sí, han mostrado sí ser muy fieles a los acuerdos de paz, pero otros no tanto. Y entonces la visión israelí y esto ha sido también en la base de las negociaciones que hemos tenido en los años 90, si se acuerda, dentro del proceso de Madrid. Hemos tenido 5... ¿cómo se dice? Baskets, 5 canastas de temas. Una canasta fue la de la seguridad regional. Y los egipcios quisieron que el tema de una zona de desnuclearización en el Oriente Medio esté uno de los temas.
El problema es cómo se llega a esta zona sin armas nucleares. Las lecciones que hemos visto de muchas otras zonas en el mundo son de que hay que empezar por pasos que construyen confianza entre los socios, construyan confianza entre, en este caso, Israel y sus vecinos. Hay que empezar con acuerdos de paz y luego hacer pasos paralelos entre Israel y los vecinos, y luego llegar a una zona, pues luego se puede firmar también acuerdos como el acuerdo de no proliferación nuclear. Nosotros no estamos en esta etapa. Y dudamos de que Irán, por ejemplo, cumpla con sus deberes, porque Irán sí ha firmado el acuerdo, pero ahora lo que estamos viendo es que ellos dicen que para regresar al acuerdo, al NCPOA, ellos demandan de que la investigación de la Agencia Internacional de Energía Atómica cesen. Y es exacto casos que Irán aparentemente ha violado el acuerdo antes de que empezara las negociaciones para el acuerdo con los poderes. Son casos previos a lo que ha pasado luego con el acuerdo del NCPOA. Entonces, Irán trata de erodar todo el tiempo el acuerdo. Luego tenemos otros casos como lo de Corea del Norte, que de modo unilateral ha decidido de dejar de ser socio. Y entonces es el problema de todos, del régimen en sí, de trato no nuclear que está bajo pregunta. Y como no podemos confiar en que nuestros o parte de nuestros vecinos se portan 100% ok, preferimos no firmar. Con la pregunta del vicerrector terminamos. Pues cuánta presión entonces. Rodica, muchísimas gracias por su presentación, me ha encantado. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta. La primera reflexión es que cuando ha dibujado el mapa de Israel dentro de España, no se ha dado cuenta, pero si lo ponen encima de Valencia, es exactamente Valencia. Exactamente Valencia. En dimensiones, en población, en Mediterránea. Tenemos hasta una albufera como tienen ustedes. Es que somos idénticos. Nosotros miramos al este y ustedes miran al oeste. Pero históricamente la comunidad sefardí judía en España se concentraba en Valencia, y de hecho nuestras tradiciones son muchas sus tradiciones, y la proximidad de nuestros pueblos es mayúscula. Yo creo que si hay algo que es un espejo de Israel en España es sin duda la comunidad valenciana, y por eso le agradezco esta visita y le invito a venir muchas más veces, porque descubrirá que esta también es su casa, ¿no? Y hay otra cosa que nos asemeja muchísimo, que es la parte científica, que yo vengo a hablar de esto, que es la parte científica, porque si hay potencia científica en Israel, es en ingeniería química, es en agricultura y es en tecnología, que son justo los tres pilares de la ciencia de la comunidad valenciana, y tenemos muchísimas similitudes, con la diferencia, y aquí viene mi pregunta, de la gran cultura de la ciencia que hay en Israel, ¿no? Y para el Club Rosetta, que no lo sabrá, Israel es el primer país del mundo en cantidad de producción científica por persona, y las empresas israelitas son las terceras en mayor inversión científica en investigación y desarrollo. Es una gran potencia científica, y por eso me ha encantado cuando ha dicho tenemos que establecer
visitas y encuentros, porque queremos hacer precisamente un encuentro para acercarnos al Centro Technion, a Volcani y a Wisman, porque son modelos a seguir, ¿no? Entonces, mi pregunta para usted es, ¿qué hizo Israel para que esta cultura de la ciencia fuera una de las raíces de su sociedad, ¿no? Que es un poco si podemos imitar. Pues, aunque no me gusta tanto, creo que sí que hay mucha verdad en que la tradición judía es una tradición de enseñanza. Pues siempre los judíos han educado a sus hijos, siempre han puesto un acento muy, muy grande en la educación. Una anécdota que a mí me gusta contar es que cuando se estableció la presencia judía en Palestina, en los principios del siglo XX, pues fueron los años 1910, 12, y hubo una disputa muy grande entre los intelectuales judíos, porque pensaron que por la situación en Europa, que los intelectuales judíos no tenían mucho acceso a las universidades por ser judíos y todo eso, quisieron establecer una universidad en Palestina. Y no pudieron decidir si hay que seguir el modelo alemán de universidad o el modelo americano. Y terminaron por establecer dos instituciones, que uno fue el Technion, según el modelo alemán, y uno fue la Universidad Hebrea de Jerusalén, según el modelo americano, ambas abiertas, una en 23 y una en 25. Y creo que esta es la cultura de base. Y luego, lo que expliqué, la inversión muy grande en investigación y desarrollo, una ola de una inmigración muy, muy bien calificada que ha empujado mucho todos los áreas de investigación y desarrollo, la parte de investigación militar. Si os acordáis, en los años 80 Israel tuvo un programa de desarrollar un avión que se llamaba Kfir, y luego se canceló el programa, pero ya hemos tenido muchos ingenieros muy bien formados que se han añadido a esta fuerza. Y luego creo que otro elemento ha sido también el hecho de que las universidades han creado centros para tener patentes de las investigaciones hechas en las universidades, y hemos creado un mecanismo muy eficaz de transfer de conocimiento entre las universidades, las empresas, y con ayuda, sí o no, del gobierno. Todo esto, además de, pues en los últimos años con estos chicos jóvenes que salen del ejército con muchos conocimientos, porque el ejército sí que está buscando el talento humano y lo está fomentando, y todo a un lado creo que ha creado lo que es el Startup Nation ahora. Bien, me indican que hay una persona que había pedido la palabra, le ruego, que no la había visto yo, para preguntar. Si eres tan amable, por favor, máxima brevedad,
en tu pregunta y así. Ahora sí que terminamos con esa pregunta. Vale, muchas gracias. Bueno, primero de todo, enhorabuena por la presentación. Y nada, me llamo Carolina y como profesora y compaginado con concejala que soy, me ha llamado mucho la atención la parte de proyectos educativos que has comentado. Entonces, pues brevemente me gustaría saber si puedes explicar un poco más en detalle esa parte del proyecto de nanosatélites que estás trabajando en los centros educativos de Madrid y Barcelona. Muchas gracias. Pues sí, con gusto. Pues la idea fue buscar proyectos que han tenido éxito en Israel y tratar de duplicarlos aquí en España. Y en Israel hemos tenido dos proyectos. Uno que es un proyecto boutique, diría, que es un proyecto que se llama SheSpace, dirigido por una investigadora en la Universidad de Beersheba, que está para chicas de bachillerato, solamente para chicas. Y se enseña a las chicas leer y analizar imágenes de satélites de la superficie de la Tierra, en este caso de Israel. Y luego pasar tiempo en la universidad, en el laboratorio, para tener experiencia de la vida de investigadoras y para animar a las chicas que luego elijan una carrera científica. Y esto se puede hacer con un grupo bastante chico, de hasta 10 jóvenes. Se ha hecho en Israel en algunas ediciones y se ha abierto a otros países del mundo, y en el año pasado lo hemos hecho en España con dos chicas del Colegio de Madrid. El otro proyecto ha sido muy exitoso en una de las ciudades de Israel. Empezó en una de las ciudades de Israel con la idea de construir un nanosatélite y lanzarlo, y todo hecho por chicos y chicas, porque es importante tener al menos 50% de chicas entre 14 y 16 años. Y ellos han hecho todo con la instrucción de una ingeniera espacial israelí, y han conseguido después de algunos años lanzar el nanosatélite. Pero antes de lanzar el nanosatélite, la pregunta es ¿qué hacer con el nanosatélite? Entonces el primer nanosatélite mandó ondas de radio de SOS. El segundo ya no me acuerdo. Ya tuvieron algunas ediciones, y en el año pasado hemos tenido 8 centros educativos israelíes que han lanzado nanosatélites. Entonces, pensamos en este proyecto para España, y aquí en España empezamos con el colegio en Madrid, y los chicos quisieron que se haga experimentos en condiciones de microgravedad, experimentos biológicos en condiciones de microgravedad. Y ahora estamos buscando socios para hacerlo. Hay una empresa israelí que tiene kits para hacer los experimentos, pero es algo muy caro, y entonces estamos en eso, y esperamos que con los colegios de Barcelona hacer un proyecto
español, no solamente de Madrid, no solamente de Barcelona, y a ver si conseguimos con el kit o de otra forma hacer experimentos. Bien, pues terminamos ya, que estamos en nuestra hora habitual de finalizar esta actividad. Y nada, embajadora, muchas gracias por esta conferencia, por la información que has compartido con nosotros. Me comentaba en el previo a la conferencia la embajadora que no solamente son importantes las relaciones con los poderes políticos, sino lo importante también son las relaciones con la sociedad civil. Y esta tarde es lo que has tenido tú y lo que hemos tenido aquí en el Club de Encuentro. Y nada, terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de continuar a la siguiente actividad, un pequeño detalle para agradecer esta tarde. Muchas Muchísimas gracias. Es un libro de un autor israelí traducido en español, En español. Que es parte de nuestras actividades culturales, traducir escritores israelíes en español. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y voy a hacer a la española, que para eso somos españoles y estamos aquí. Voy a abrirlo y lo voy a enseñar. Hay otras culturas que lo guardan, ¿no?, y lo desempaquetan después, pero nosotros no somos así. Bueno, pues es La sombra del mundo, Neil Baran. De los más populares en Israel. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima, que será el día 19 si no pasa nada.